palabra en esta mañana para tu gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, gracias al Señor por su misericordia. Te extrañaba. Dios les bendiga. Gracias al Señor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio todos. Vamos a leer la Biblia todos. Todos. No hay excepción. Todos vamos a leer. Y ustedes me van a ayudar. Porque la idea es aprender. Esa es la idea, aprender. ¿Sí? En mi país, usamos el domingo en la mañana y le llamamos escuela dominical. Así le llamamos, escuela dominical. Escuela dominical, así le llamamos. ¿Y a qué se va una escuela? Aprender, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que aprender ¿de quién? Del maestro. Y por eso estamos aquí. Vamos a leer todos. Génesis 1:26. ¿Qué es lo que dice ese texto? A ver. Génesis 1:26. Primer libro de la Biblia. Primer libro de la Biblia. El primer capítulo de la Biblia. El verso 26. ¿Qué dice? A ver, no, vamos a leer todos. Esa es la idea. Las damas, a ver, las damas. ¿Qué dice Génesis 1:26? Las damas. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora sí, los hombres. ¿Cómo es que dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Listo, pueden sentarse, mis hermanos. Vamos, mire, hay algo que es preocupante en nosotros. Preocupante, y es que nosotros hay veces no sabemos dar una explicación de un texto. Preocupante. Y este es uno de los textos que menos sabemos explicarlo. Menos sabemos explicarlo. Porque allí aparece un plural. Dice, hagamos. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y cuando usted habla con un amigo, con una persona, con cualquiera, siempre le va a sacar a relucir este verso. Y nos va a hacer una pregunta. ¿Cuál será la pregunta que nos va a hacer? A ver. ¿Con qué? ¿Con quién hablaba Dios? Porque dice hagamos. La pregunta siempre que nos la van a hacer. ¿Y qué debemos responder nosotros? ¿Qué debemos responder? ¿Con quién hablaba Dios? Con los ángeles. ¿Con quién hablaba Dios? Con los ángeles. ¿Con quién hablaba Dios? Consigo mismo. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Cómo explicaría usted ese verso? Mire, otro punto importante también en esto es que muchos hermanos se han ido de la iglesia por no entender ese texto. Muchos se han ido. Porque viene otra persona y le dice, mire, lo que pasa es que usted está creyendo en algo que la Biblia no dice. La Biblia dice hagamos. Y si Dios dijo hagamos, es porque con él habían otros seres divinos u otras personas. ¿Sí o no? Hagamos. Entonces, claro, hagamos. Yo le digo a Javier, hagamos esto. Entonces, ¿cuántos somos? 2. Hagamos, Javier. Y vamos 2. Pero ¿será que en Dios funciona así? ¿Será que en Dios es así? ¿Cómo podemos explicar este texto? Denme una forma, a ver, una forma de explicarlo. Denme una. Puede ser como decía la hermana, porque a veces uno como persona habla entre su mente y como así solo. ¿Cómo? Dígalo.
O sea, como decía la hermana Mire, hablaba consigo mismo, porque muchas veces nosotros en nuestro pensamiento pensamos cosas, ¿verdad? Y hablamos, vamos a decir, solo entre sí, no hablamos, no, porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer así. Entonces puede hacer esa la forma. Esa es la forma. Miremos, ahorita vamos a mirar eso. Eso que usted ha dicho es muy acertado. Hablar consigo mismo. ¿Será que Dios habló consigo mismo o habló con otros? Dígame. Dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre las Aguas. Sí. pudo tener una conversación con Dios, con el Espíritu. Pudo tener una conversación Dios con el Espíritu. Es decir, ¿el Espíritu será otra persona divina aparte de Dios? No, es el mismo. Cuando dice la Biblia que Dios, el Espíritu de Dios se movía por sobre las aguas, no se refiere a otro ser divino ni a otra persona, se refiere a Él mismo. Recuerde algo, primero, Juan 4:24 dice, Juan 4:24, ¿no? ¿Qué dice? Dios es Espíritu y el Espíritu de Dios es el mismo. El Salmo 139 nos lo encontramos. Recuerde, estamos aprendiendo, ¿listo? Estamos aprendiendo. Mire que es bueno que todo esto se dé. Salmo 139, vamos a leerlo sin quitarnos de aquí. Venga, ¿por qué no me hacen un favor? Disculpen, el ventilador lo voltean para el otro lado. Salmo 139, ¿qué dice allí? Vamos a leer quién es el Espíritu. Leamos aquí. Importantísimo eso. Mire que el texto entonces, cuando vienen a nosotros y nos dicen, es que evidentemente con Dios en la creación estaba otro que vemos literalmente en el texto, el Espíritu de Dios. Entonces nuestra imaginación viene y dice, es que el Espíritu debe ser otra persona y con ese Dios habló. Hagamos. No, es que el Espíritu de Dios es Dios mismo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado. ¿Quién es Jehová? O Yahvé, o Yahweh, ¿quién es? Dios, el mismo que dijo, hagamos. Y ahorita vamos a ver qué fue el que hizo al hombre. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿De quién está hablando el salmista? De Dios. ¿Y ese Dios qué es? Su naturaleza es espiritual, es espíritu. Dios es espíritu. Mira lo que dice el verso 7. ¿A dónde me iré de quién? ¿Y dónde huiré? De tu presencia. Si subiera a los cielos, ¿quién es el espíritu? Dios mismo. Entonces no puede ser que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no puede ser que sea otro sujeto distinto a Dios que dijo hagamos, sino que es el mismo sujeto. Estaba en su creación, se movía, estaba allí. Volvamos al Salmo a Génesis 1:26. Volvamos acá. Entonces ya podemos ver lo primero. Lo segundo, no existe un solo texto bíblico que diga que con Dios habían otras personas divinas. No existe. No lo hay. No está en la Biblia. Por ejemplo, si usted le pregunta a una persona que dice que con Dios habían otros seres divinos, deme un texto que diga que habían otros. Que habían otros. Deme otro texto. No existe, no está. Antes la Biblia nos dice todo lo contrario. Miremos lo que dice el verso 27, dice, y creó Dios, uno solo, creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, ¿sí o no? Varón y hembra los creó. ¿Dónde vemos la creación del hombre? En el capítulo 2, verso 4 en adelante. Ahí mismo vemos la creación de Dios y quién fue el que hizo al hombre. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese.
porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Qué dice el verso 7? Leámoslo, por favor. ¿Qué dice el verso 7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién hizo al hombre? Dios. Dios. Y ese Jehová es espíritu y es el único Dios. No hay otro. Entonces, ¿a quién le dijo hagamos? ¿A quién le dijo hagamos? Por aquí dicen que consigo mismo, hablaba consigo mismo. Por acá escuchamos que con los ángeles. ¿A quién le dijo Dios hagamos? Miremos esto. Segundo, no hay un texto bíblico que diga eso. La Biblia nos dice que fue Dios el que hizo al hombre y no había otro con él. Eso lo encontramos en Jeremías 27:4 y el Salmo 45, 11 y 12. ¿Quién lo puede, por favor, leer? Jeremías 27:4 y otro que busque Isaías 45, verso 11 y 12. A ver, dije que todos vamos a usar la Biblia, todos. Jeremías 27:4. ¿Quién lo tiene, por favor, para que lo lea? Y demandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Sí, el siguiente. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice allí? Así dice quién. Jehová. Ah, bueno. Dice, yo hice, ¿qué hizo? Al hombre. ¿Qué más dice? Yo hice la tierra, al hombre, la bestia. Sí. Yo hice, no dice nosotros hicimos, dice yo hice al hombre. La pregunta es, ¿ese yo cuántas personas infieren ello? Uno, yo hice al hombre. En Isaías 45, 11 y 12 también nos dice lo mismo. A ver, ¿quién lo tiene? Isaías 45. A ver, ayúdenme pues. Isaías, Antiguo Testamento. 45, 11 y 12. Estamos leyendo, estamos aprendiendo. Amén. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo hice la tierra, yo hice el hombre. Ahora, ¿será que entonces Dios se equivocó y no quiso meter allí con quien hablaba? ¿Será que de pronto Dios se equivocó? Si usted lee en la Biblia, ese Dios que dice, yo hice la tierra, yo hice al hombre, en Isaías 45, Isaías 46, 5 y 9, nos dice que no hay semejante a él, no hay coigual a él. Lo mismo dice en Jeremías capítulo 10, verso 6. Jeremías 10:6 dice que no hay semejante a él. Si hay algo que Dios no conoce, son dos cosas. ¿Qué Dios no conoce? ¿Cómo? Otro Dios. ¿Y qué Dios no conoce? El pecado. Entonces, ni Dios nos va a mentir diciéndonos o ocultándonos que con él habían otros seres divinos, ni Dios tampoco nos va a mentir diciendo que él no conoce otro Dios. Isaías 44:8 nos lo dice. Léanlo. Isaías 44:8 dice que Dios no conoce esto. Él no conoce otro Dios. No conoce a nadie semejante. ¿Qué dice Isaías 44:8? Dice, no temáis, no os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. Escuche bien, subraye eso. No hay Dios, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿con quién hablaba? ¿Con quién hablaba entonces? ¿Con quién hablaba? Según algunos teólogos, dicen que la palabra hagamos, ahí en Génesis 1, se habla de un plural majestático. ¿Un plural qué? Majestático,
que tiene que ver con la autoridad de Dios. Habla de un plural majestático. Vamos a mirar eso. Eso lo vamos a mirar. El plural majestático. La Biblia nos ofrece la interpretación que dice el hermano, plural majestático. ¿Qué es el plural de majestad? El plural de majestad lo referían los reyes. Se lo voy a leer aquí. Plural de majestad. El plural majestático es una figura lingüística que consiste en usar la primera persona del plural. ¿Cuál es la primera persona del plural? No, la primera persona del plural, ¿cuál es? Yo, tú, él. No, plural. Nosotros. Yo, tú, él. Son las tres personas del singular. La primera persona del singular es yo. La primera persona del plural es nosotros. Entonces dice, el plural majestático es una figura lingüística que consiste en usar la primera persona del plural y el pronombre nos en lugar de yo, para referirse a uno mismo. Se utiliza para expresar autoridad y dignidad. Se asocia con monarcas y emperadores. Un ejemplo de eso lo vemos en Esdras capítulo 4. ¿Quién lo busca? Esdras capítulo 4. Esdras 4, verso 18. Un ejemplo del plural majestático. O el plural de majestad. Esdras 4. Vamos a leerlo allá. Sí. ¿Qué dice? La carta que nos enviaste fue leída claramente delante. Escuche bien. La carta que nos... A ver, ¿quién ha leído el libro de Esdras? ¿A quién se refiere allí? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando en Esdras? Está hablando un rey. ¿Cómo se llama el rey? No. No es Ciro. Vámonos a Esdras. Desde el verso 11 dice, vamos a leer desde el verso 11, dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tu siervo del otro lado del río te saluda. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan muros y preparan los fundamentos. Es decir, estas personas le escriben una carta al rey. Usted lo lee allí, le escribe una carta al rey. ¿Y el rey cuántos eran? Uno. Pero mire lo que responde Artajerjes. Es un plural majestático, un plural de autoridad, un plural de dignidad, un plural de poder. La carta que nos enviaste fue leída. ¿Por qué un rey habla de él en plural? Porque es un plural de autoridad, de dignidad, un plural majestático. Fue leída delante de mí. ¿Por qué no puede haber dicho la carta que me enviaste? ¿No? Ese es el plural majestático. ¿Quedó claro qué es el plural majestático? Es un plural de autoridad, de dignidad, que usaban ¿quiénes? Los reyes, las autoridades. ¿Será que Dios habló así? Entonces, ¿será que Dios habló con ese plural de dignidad, de autoridad? ¿Podía o no podía? Sí, claro. Sí podía hablar así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué más podía hablar Dios así? Yo en ese caso, en la palabra hagamos de Génesis 1:16, no voy a complicarme mi vida. ¿Sabe por qué? Yo no voy a decir E1, o sea, yo voy a decir E1, pero no voy a decir que son más de uno, porque la palabra hagamos no está definiendo un número. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 20, puede ser 10. Entonces yo no voy a decir con ligereza, no, ahí hay 3, donde claramente la Biblia nos enseña que creo fue uno. Sí. ¿Me entiende? Entonces, ese es un texto que yo, muy debatido en las redes sociales,
lo malinterpretan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que creó fue Dios. Amén. Si Dios fue el que creó, ¿por qué tengo yo que estar inventando que hubiera un más creador? Exactamente, eso es lo que estamos viendo. Lo que vimos allí en Isaías 47, Isaías 45, 11 y 12, Jeremías 27, 4, demuestra que Dios es solo creador, ¿sí? Pero usó un plural sencillamente porque no habían otros con él. Seres divinos, hablamos. Seres divinos no habían. Pero sí usó el plural. ¿Por qué? Porque es un plural de, ¿cómo dijimos que era el plural? ¿Cómo se llamaba? Majestático. Es decir, un plural de autoridad, de poder. Ahora, aquí tengo la prueba. Dios no hablaba con otros. Divinos no. ¿Quién lo lee? A ver, por aquí, ¿quién lo lee? El verso 26, ¿qué dice allí? Díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ellas. Ya. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo? Díjose. Exacto, la palabra se dijo. Se dijo Dios a él mismo. Díjose Dios. Nacar Colunga. O escuche bien, es muy diferente. Allí no dice que Dios le dijo a quién, a otros. Esa es una de las Biblias más exactas, que tiene una traducción muy buena, la Nacar Colunga, muy antigua. Nacar Colunga. Nacar. Nosotros que somos profesionales en la escritura, y todo no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos nosotros, tenemos que investigar. Díjose quién, díjose Dios. Ya es muy diferente que Dios le dijo, no, díjose Dios. Eso se llama un plural, ¿cómo se llama? Majestático. ¿Se lo dijo a quién? A él mismo. Díjose Dios. Hagamos. Es igual como cuando nosotros pensamos, vamos a hacer esto. Y hagamos, no, sí, hagámoslo. ¿Y cuántos está? Uno solo, ¿sí o no? No, hagámoslo, no, claro, vamos a hacerlo. Sí, vamos a meterle ánimo a eso. Vamos. Y está hablando esto con usted solo, dígame. Digo que este es un término Sí, que normalmente nosotros usamos. Hagamos esto, lo usamos con frecuencia. Yo lo uso. Él lo usa. Hagamos cualquier cosa, cualquier término en plural. Lo usamos. pero ¿con quién está hablando usted? Conmigo. Conmigo mismo. Entiéndame, por favor. Dios no habló con nadie más. Dios habló consigo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no conoce ¿qué? Otro Dios, no conoce otra persona, no hay semejante a Él. Y Él mismo ratifica en Isaías 45, 11 y 12, Jeremías 27, 4, que Él fue, solo creó al hombre, solo creó todo lo que nuestros ojos ven, solo creó lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Él todo lo creó, solo, no tuvo necesidad de estar con nadie. ¿Sí me entienden? No había necesidad. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que ese mismo es Jesucristo el que creó? El hermano leyó algo muy interesante, Isaías 44, 46, 44, 8, que Dios no conoce ¿qué? Otro Dios ni, no hay fuerte, dice, ¿qué iba a decir? Yo, hermano, para no interpretar ese texto, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo de que él está usando un poder majestático, ¿verdad? Pero si yo fuera a interpretarlo de otra manera, en vez de creer que Dios estaba hablando con otros seres divinos, estaría de acuerdo con que Dios hablaba con sus ángeles. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 6, versículo 1, dice así: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
su falda llenaban el templo. Por encima de él habían que Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su trono, con 2 cubría su pie, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su pie y con 2 volaban. O sea, hay otro texto por ahí que nos confirma que Dios estaba rodeado de su corte celestial. De la corte celestial. Entonces, para yo dar una interpretación así, que Dios hablaba con otros seres divinos, donde la Biblia no lo menciona, pues más estaría de acuerdo de que hablaba con sus ángeles. Aunque Sí. yo creo que era un poder. Sí. Es que, mire, hay algo que nosotros tenemos que analizar, que usted tiene que hablar conforme a qué, a las escrituras. Usted es lo que dice, tiene que demostrarlo. ¿Y cómo podemos demostrar lo que dice el hermano? Por ejemplo, el hermano dice, no, es que Dios habla con sus ángeles. Cuando va a hacer algo, habla con sus ángeles, ¿sí o no? Isaías capítulo 6 es una demostración de eso. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero está hablando Dios ¿con quién? Con Isaías. Pero con él hay otras personas. Sí. Pero me refiero a personas, a seres. Claro, sí hay otros seres. Bueno, seres sí, pero no divinos. Eso, hay otros seres, pero no divinos. Con él sí. Y por eso Dios, correspondiendo a lo que están con él, dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Recordemos recordemos algo, que los ángeles no son enviados ¿a qué? Los ángeles no son enviados ¿a qué? ¿Qué anhelan los ángeles? Predicar. Pero ellos no son enviados. A Dios, ¿a quién le dio el ministerio de la reconciliación? A los hombres. Los ángeles anhelan hacer esto. Anhelan predicar, anhelan enseñar, anhelan ir y decirle al mundo, Jesucristo es Dios, el único Dios. Pero a ellos no les fue dado. Por eso Dios llama y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién estaba allí? Dios. ¿Y quién más? Habían unos seres celestiales. Y a ellos, por eso Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? Ahora, pero ¿cómo demostrar que Jesucristo es el mismo que dijo, hagamos al hombre? Es el mismo. ¿Cómo demostrarlo? Jesucristo es el mismo que dijo, hagamos al hombre. Vamos a demostrarlo. Vamos a mirar el Salmo 94:9. Vamos a demostrar que Jesucristo es el mismo que hizo al hombre. Aquel que dijo, hagamos. Recordemos que no hay otro además de él, no hay otro. El Salmo 94:9, ¿qué nos dice? El que hizo el oído no irá, y el que formó el ojo no verá. ¿El que hizo qué? El oído. ¿Y quién hizo el oído? Dios. ¿Y el que hizo qué más? El ojo. El ojo. ¿Qué es el ojo? Para ver, ¿no? El que hizo el ojo no verá. Ese fue Dios, el mismo que hizo hagamos al hombre. El que cogió barro. Dios, oiga, Dios hizo una escultura. Le hizo, no sé, de verdad que hacer. Eso no fue fácil, ¿no? ¿No? Moldearlo primeramente huesos, después tejido, carne, órganos, ojos. ¿Cómo lo hizo? Eso fue de verdad una obra maestra hacer al hombre. Pero fue uno. Y formó Dios al hombre, del polvo de la tierra lo formó, sopló en él y fue un hombre, un alma viviente. Pero dice, el que hizo el oído no oirá y el que hizo el ojo no verá. ¿Cómo sabemos que ese es Jesucristo? Pues fácil, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 vemos a Jesús obrando, haciendo el mismo milagro que hizo en el Edén. Lo vamos a mirarlo. Juan capítulo 9. Miremoslo allá. ¿Qué había allí? Un hombre ciego de nacimiento. Miremos lo que hizo Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que ¿qué? La obra de Dios sea manifiesta. Escuchen, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Las obras. Miremos qué obra hizo Dios allí.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Qué hizo? ¿Y qué más? ¿Sí? Y levantó los ojos del cielo. ¿Y qué pasó? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué hizo Jesús allí? ¿Qué le hizo a ese hombre? ¿Qué le hizo? Los ojos. Los ojos. ¿Y el que hizo los ojos no verá? ¿Y quién es ese? Dios. Jesucristo con esto, nuestro Señor, está demostrando que es aquel, Él mismo fue aquel que formó al hombre del polvo, sopló en él y le dio aliento de vida, pero antes de eso, ¿qué le formó su naricita, le formó sus brazos, sus intestinos, su corazón, su páncreas, su hígado, le dio ojos, le dio cerebro, le hizo todo, y con eso está demostrando que Él no necesitaba a otra persona distinta, otro Dios, otro ser divino para crear al hombre. Él mismo, por eso dice, este nació ciego, pero ¿para qué? Para que las obras de Dios sean manifiestas en él. ¿Cuál Dios? Pues el que hizo el oído, el que hizo los ojos, es el mismo que estaba allí. No tenía necesidad de otro, ¿o sí? No, allí estaba Dios entre los hombres. ¿Estaba o no estaba? 100%. Mire, lo mismo que hizo. ¿Qué hizo Dios en el hombre? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Tomó qué? Barro. Lodo, esculpió. No sé si alguno ha jugado con barro alguna vez. Bueno, Toda la niñez. toda la niñez. ¿Y hacíamos qué? Muñequitos. ¿Ah? ¿Hacíamos, sí o no? Bueno, Dios hizo lo mismo, pero no jugando. Hizo la obra más maestral de la creación con sus propias manos. Entonces, ¿quién es ese? Pues es el mismo Jesucristo, no puede ser otro. Con esto lo estamos demostrando. Vamos a mirar otro verso, por favor. Vamos a mirar otro verso. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Jeremías 27:4, ya lo leímos. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién me lo recuerda? Jeremías 27:4. Te mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Ajá, el 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mis brazos extendidos. Yo hice, A quien yo quise. Yo hice al hombre, yo hice las bestias, yo hice la tierra. Yo. Pero ¿cómo se hace llamar? Así dice quién. ¿De qué? ¿Qué más? Dios de Israel. Jehová, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Él fue el que hizo al hombre, Él fue el que hizo todo. Y según primer libro de Crónicas 29:10, ese Jehová, ¿quién es? Primer libro de Crónicas 29:10. A ver, ¿quién es? A ver, allá, ¿quién es? Primer libro de Crónicas 29:10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Quién es Jehová, Dios de Israel ahí? Jehová. El Padre. ¿Qué? El Padre. Así dice Jehová, Dios de Israel, ¿nuestro qué? Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Escuche bien, el Dios de Israel es Jehová, el que hizo ¿qué? ¿Qué hizo? Al hombre. Hizo al hombre. ¿Quién? Jehová, el Dios de Israel, fue el que hizo al hombre. No, dice que él solo. Yo hice al hombre, yo hice la tierra, yo hice esto y se la di a quien yo quise. La pregunta es, ¿será que Jesucristo es el Dios de Israel? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Jehová fue el que hizo al hombre. Yahvé, Yahweh, el Elohim, el Adonai,
el único Dios. Fue el que hizo al hombre. Pero, ¿dónde dice que Jesús es el Dios de Israel? Ahí no. Sí, pero ¿dónde dice el Nuevo Testamento que Jesús es el Dios de Israel? ¿Dónde lo dice? El Dios de Israel fue el que hizo al hombre. El Dios de Israel fue el que formó al hombre. Y es el único Dios, no hay semejante a él. Ese fue el Dios de Israel. Pero ¿será que Jesucristo es el Dios de Israel? ¿Lo podemos demostrar? Sí. ¿Dónde? Hechos 15. ¿Dónde lo podemos demostrar? Si no ha contado con Dios, por primera vez, a los gentiles para comer de ellos y para quemarlos. Bueno, apúntelo. Y con esto concuerdan. Apúntelo. Lucas capítulo 1. Apúntelo allí. Téngalo en su bitácora allí. Lucas capítulo 1 vamos a mostrar cómo un ángel viene y le dice a Zacarías, padre de Juan el Bautista, que aquel que Juan iría preparando camino no es otro Dios, no es otra persona divina, sino que es el mismo Dios de Israel. Y ese es el Padre, el que formó al hombre. Leámoslo. Lucas 1 desde el verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tuvo que venir un ángel del cielo, vino y le anunció a Juan. Recuerde que la Biblia dice que los ángeles son los que ejecutan la palabra ¿de quién? De Dios. Un mensajero vino y le dijo a Zacarías, padre de Juan, que ciertamente él iba a tener un hijo. Su mujer era estéril, ya los dos ancianos, él era estéril, ella era estéril, pero le dice, tu oración ha sido oída. ¿Qué le pedía a Dios? Zacarías, sacerdote de Dios, le pedía a Dios, ¿qué le pedía? ¿Qué oraba? ¿Cuál era la oración de él? Muy recurrente, por cierto. Canzón. ¿Aquí dicen canzón? O sea, una persona que estresa con tanta vaina, lo mismo, siempre lo mismo. ¿Qué le pedía? ¿Qué podemos observar del texto? ¿Qué le pedía Zacarías a Dios en su oración? ¿Que le diera qué? Un hijo. Por eso el ángel le viene y le dice, Zacarías, tu oración ha sido oída. Oh, por eso nos demuestra la importancia de orar siempre sin desmayar. Zacarías, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Delante de quién iba Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, y que el cual no soy digno de encorvarme y desatar o amarrar la correa de su calzado. No soy digno, pero el que viene detrás de mí es más poderoso. ¿Sabe por qué? Porque el que venía detrás de él no era otra persona divina, no era otro Dios, no era ningún segundo, era el mismo Dios, el Dios de Israel, dice aquí, e irá delante de él. ¿De quién? Le hará que los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Jesucristo es el Dios de Israel, ese Dios que vino a salvar a los pecadores, el mismo Dios que en el huerto del Edén, el Dios de Israel formó al hombre, le hizo los ojos, le hizo sus extremidades, le hizo todo. La Biblia nos comprueba que en el huerto allá en el Edén no hubo dos o tres personas divinas, que estaba el mismo y único Dios. Y su nombre es Jesucristo. Ese es su nombre. Lo está demostrando. Lo está demostrando. ¿Necesitaría Dios ayuda?
Es que la verdad yo no sé hacer los brazos. ¿Cómo lo harías tú? No, déjame decirte que creo que con 10 dedos queda mejor. ¿Y tú qué dices? No, yo creo que 2 piernas es poquito porque como que se va a tambalear. Ponle 4 porque 2 adelante, 2 atrás para que quede. No, Dios no necesitó ayuda. ¿Ah? ¿Necesitará Dios ayuda? No, imposible. Si Dios necesitara ayuda, ¿sabe qué dejaría de ser? Dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Dejaría de ser el Todopoderoso. Pero la Biblia nos está diciendo que el que hizo al hombre fue ¿quién? El Dios de Israel. ¿Y quién es el Dios de Israel? Jesucristo mismo. Escúcheme, por favor. ¿Quién es el Dios de Israel? Lo estamos demostrando con la Biblia. ¿Quién es el Dios de Israel que hizo al hombre? Jesucristo mismo. Él fue el que hizo al hombre. Vamos a mirar un punto más, por favor. Acompáñeme allí. Miremos un punto más. Salmo 146, 6. Vamos a mirar esto. Salmo 146, de 6 al 10. ¿Qué dice? El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. ¿Quién fue el que hizo el hombre? El cual hizo los cielos y la tierra. ¿Quién? Jehová. El mar y todo lo que en ellos hay. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre ¿qué? Los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los cautivos. Ese fue el que hizo al hombre. Pregunto, ¿será el mismo Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué será el mismo Jesucristo? Allí está la respuesta. Allí está la respuesta. ¿Por qué será este que hizo al hombre, que liberta a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los caídos, que reina para siempre? ¿Será este Jesucristo? ¿Sí o no? Yo voy a decir lo que yo. Dígame. Yo entiendo que sí, porque cuando Juan el Bautista estaba preso, mandó a preguntar que quién era Jesús, y él no le mandó a decir quién era, sino las señales que estaba haciendo. Ajá. Que abría los ojos a los ciegos, y bueno, eso más. ¿Allá? Es que Jehová prometió venir a salvar. Ajá. Diga. Jehová prometió venir a salvar. Ahora, ¿de qué forma lo haría? Claro que haciéndose hombre. Ajá. Ya. Aquí tenemos la respuesta. La respuesta está en el propio texto. Pero hay una profecía, Isaías capítulo 35, verso 4 en adelante. Aquí está la respuesta. Jehová abre los ojos a los ciegos. Y es el mismo que creó al hombre. Es el mismo que lo formó. El que hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Él es el que liberta a los cautivos. Él es el que abre los ojos a los ciegos. El que levanta a los caídos. El que reinará para siempre. Sí, es el mismo. Isaías 35, 4 dice: díganos de corazón apocado, esfuércense, no teman, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Pero no queda solamente allí, dice que cuando Él viniese, ¿qué haría? Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué? Verán, la lengua del mudo cantará, el oído del sordo oirá. ¿Qué más dice? Se levantará, saltará el cojo como ¿qué? Como un ciervo, porque aguas serán cavadas en torrentes en la soledad. ¿Qué dice? Y habrá allí camino, el cual por torpe que sea el hombre no se extraviará, porque Él mismo estará con ellos. Eso lo haría Dios. ¿Qué haría Dios cuando estuviese presente? ¿Qué es lo que haría? Leámoslo, pero ¿qué dice? ¿Qué iba a abrir qué? Es decir, ¿le iba a dar qué? ¿Vista? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? ¿Cuándo lo haría? ¿Cuándo estuviera qué? Presente. Mi pregunta es, ¿Jesús hizo eso? ¿Lo hizo? ¿Dónde está?
Mateo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 dice allí que Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús. ¿Qué le dice? ¿Eres tú el que había de venir? Vaya, oyendo Juan Bautista, ¿dónde estaba Juan? Estaba en la cárcel. Oyendo Juan el Bautista, ¿qué? La fama de Jesús. Entró en una duda existencial. Recuerde que él debe que he dicho, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, hablando de Jesucristo, que Jesucristo era aquel que dijo el profeta Isaías que vendría. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Ese fue el que Juan el Bautista dijo que vendría. ¿Y ese quién es? El que formó al hombre, el que hizo al hombre. No tuvo necesidad de que nadie le ayudara. Es el mismo. Pero Juan entra en una duda existencial. ¿Y qué dice Juan oyendo la fama de Jesús? Llama a dos de sus discípulos y dije, vengan acá, vayan y pregúntenle. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos otro? ¿Qué le? Lo que pasa, hermano Alex, bueno, ahí yo puedo entender que Juan el Bautista tuvo duda. ¿Por qué? Porque estaba preso, ¿verdad? Ajá. Como muchas veces viene la duda a cada uno de nosotros cuando estamos enfrentando algún tipo de situación o dificultad y decimos, pero yo soy cristiano, ¿por qué me está aconteciendo esto a mí? Si yo le sirvo al Señor, pero Dios es quien usa ese tipo de forma para fortalecernos, para probarnos, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Juan ahí en la cárcel no entendía una palabra que él mismo dijo. Él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Sí. Entonces estaba cumpliendo. Amén. Entonces miremos, Juan entra en una duda existencial. ¿Será este? ¿No será? Juan escucha que Jesús está haciendo ¿qué? Muchos milagros, pero dudó. ¿Será que eso no es? Dudó. Vaya, pregúntenle, ¿eres tú? La pregunta puntual, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? ¿Quién era el que había de venir? Jehová. Dios, el que hizo al hombre, el que lo formó del polvo de la tierra. Jehová mismo vendrá y os salvará. De cielos de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué más dice? La lengua del mudo hablará, ¿no? El cojo ¿qué? Saltará como un ciervo cuando él estuviese presente, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Jesús? Vaya, díganle a Juan, sí, yo soy el que había de venir. Vaya, díganle, proclámenle a Juan, a mi siervo Juan, al profeta Juan, proclámenle, sí, yo soy aquel que había de venir. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Digo aquí, ir y hacer saber a Juan las cosas que oí. Pero primero, antes de eso, ¿qué les dijo a ellos? ¿Les dijo, sí, yo soy el que había de venir? No. ¿Qué les dijo? Jesús le respondió a los mensajeros por la profecía de Pero antes de eso, leamos lo que dice allí. ¿Qué dice? Desde el 1. Bueno. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Escuche bien. Escuche bien. Bienaventurado El que en mí tropiezo en mí. Escuche bien. Jesús no le dijo, yo soy el que había de venir. Comenzó a darle vista ¿a qué? A los ciegos. Darle el habla al mudo. A levantar ¿a quién? Al paralítico, al cojo, salte. Y cuando hizo todo eso, después de haber hecho todo eso, va y le dice a los discípulos de Juan, vengan ustedes dos, vengan.
Vaya, háganle saber a Juan lo que has visto. Vaya, háganle saber a Juan lo que ven. ¿Qué es lo que estaban viendo ellos? Los ciegos veían, los sordos oían, la lengua del mudo ¿qué? Hablaba, el paralítico era ¿qué? Levantado. Pero ¿qué más dice? Los leprosos son Limpiados. los muertos, son resucitados. Y a los pobres les anunciaron el evangelio. Y a los pobres les es anunciado ¿qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Creo que ya lo vimos. ¿Qué es el evangelio? Es la promesa que Dios hizo, las cuales mismo cumplió. El que estaba allí, ¿quién era? El que había de venir. Ya no era una promesa, ¿ahora qué era? Era una realidad. El que estaba en medio de Israel, el que estaba en medio de ellos, no era otra persona divina, no era otro Dios, era el mismo Dios de Israel, el que había prometido venir, el mismo en persona a salvarnos. Estaba allí, pero no vino de paseo, no, vino a cumplir su promesa. ¿Sabe qué es lo que hace Juan después de que recibe esta noticia? No hizo nada más. No hizo nada más. Entonces, ¿quién es Jesús? El Dios de Israel. El mismo que daba vista ¿a quién? Al ciego. El mismo que daba el oído ¿a quién? Al sordo. El mismo que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. El que hizo el oído, el que hizo los ojos, el que hizo al hombre, estaba con los hombres. El que hizo el mundo y todo lo que en él habita, estaba con los hombres. Por eso Jesucristo no puede ser, imposible que sea una segunda persona que estaba en el paraíso formando al hombre. No, Él es el único Dios, el Dios de Israel, el que prometió venir, el que hizo el hombre, el que hizo los ojos del hombre, estaba allí. Amén. Sí, Señor. Génesis 1:26 es la demostración más clara que Dios es, sigue siendo y seguirá siendo único. ¿Y cómo se llama? Jesús. Así se llama Jesucristo. ¿Lo podemos demostrar por la Biblia? Claro, aquí están las pruebas. Que Jesucristo es el mismo que estuvo en el huerto del Edén, creando al hombre. Ahora, para terminar, temprano, podemos ir a la 1, ¿sí o no? Es temprano, esta es la hora, ¿qué horas son? ¿12? ¿11? 11, sí. Es temprano, nos podemos ir a la 1. Para terminar, ¿será que Dios estaba con quién estaba Dios el día de la creación? Sí, habló consigo mismo, pero ¿con quién estaba Dios? ¿Consigo mismo? Solo, ¿sí o no? El día de la creación. Sí, pero ¿con quién estaba? ¿Habían otros seres con él? ¿Habían otros seres con él, sí o no? Estaban sus ángeles. ¿Estaban quiénes? Sus ángeles. Sus ángeles. Pero los ángeles no son. Los ángeles no son creadores, pero estaban allí. Estaban allí. El día que el Señor creó todo, con él sí habían otros seres, sí, pero no divinos. Estaban los ángeles. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde lo dice la Biblia? Job capítulo 38. Vamos a leerlo ya para terminar. Job 38 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo qué? A ver, ¿estamos aquí? Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo qué? Fundaba la tierra. Mire que no dice nosotros. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan ¿qué? Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios que estaban allí? Los ángeles. Job capítulo 1 dice que vinieron a Dios sus hijos, es decir, los ángeles. En
En el capítulo 12 del libro de los Hebreos dice que Dios es el Padre de los espíritus. Dice, el que hace a sus ángeles, Hebreos 1 dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y en Hebreos capítulo 12 dice que los ángeles son los hijos de Dios. ¿Quiénes estaban el día de la creación? ¿Quiénes estaban allí? Entonces, ¿quiénes estaban? Los ángeles. ¿Con quién habló Dios diciendo hagamos? Consigo mismo. Pero sí estaban allí sus ángeles. Y él habló consigo mismo, hagamos al hombre. ¿Por qué habló consigo mismo? Porque no hay otro Dios, no existe otra persona divina, no existe otro. Y ese mismo y único Dios, el cual es el Dios de Israel, el cual es el Dios de los patriarcas, el cual es el Dios de los profetas, el cual es el creador de todo, tiene nombre propio. Es el dueño de esta iglesia. Su nombre ha sido invocado sobre usted. Su nombre ha sido invocado sobre mí. Su nombre lo llevará a usted a la gloria eterna. Ese nombre que es sobre todo nombre es el nombre del único Dios, del único creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que dijo que haría cosa nueva. Y su nombre es Jesucristo, el único Dios. Entonces cuando le pregunten a usted, ¿con quién hablaba Dios? Díganle la verdad, ahí está. ¿Hablaba con quién? Consigo mismo, no hablaba con otro. No hay otro, no existe otro. Bueno, espero que esta pequeña reflexión les sirva en su vida espiritual. Y cuando venga el enemigo de su alma a meterle esa idea que ahí se hagamos y que ese hagamos indica varios, dígale no, mire, imposible. Porque este verso nos indica que es imposible. Si, por ejemplo, a mí me pregunta la persona trinitaria, o me quiere hacer entender que Dios hablaba ahí con dos más, no tiene forma para probarlo. ¿No lo hay? No lo tiene. Porque es que el texto no está diciendo, no, se está refiriendo a tres cuando dice hagamos. Como yo decía ahorita, pueden ser 3, pueden ser 20, pueden ser 100, pueden ser más. 1,000, 1,000,000, 10 millones. ¿Usted me entiende? Entonces ningún trinitario me puede decir a mí que ahí habían 3, porque el texto no lo dice. No lo dice, pero sí dice el texto, o lo podemos demostrar con la Biblia, que Dios estaba creando al hombre, ¿estaba qué? Solo. Que yo creé al hombre, yo hice al hombre, no había otro con él. La Biblia dice, conmigo no hubo Dios extraño. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. O si tienen alguna pregunta, nos podemos quedar aquí, me invitan a un café, listo, yo voy. Yo le digo a nuestro hermano Alex, Dios te bendiga más.